de Samuel 15:22 dice la palabra del Señor para nuestra edificación. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Gloria a Dios. Con gozo y con alegría, por favor, hermano, puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Obedecer a Dios es muy difícil. Es más fácil desobedecer a Dios que obedecerle en nuestra condición natural, pecaminosa y en el estado en la que nos encontramos. Pero tenemos que tomar en cuenta también las consecuencias de no obedecerle. Obedecer a Dios es muy difícil, casi imposible, si lo pudiéramos ver desde el punto de vista humano. Pero desobedecerle, mi hermano, es aún peor. A veces es mejor un minuto de obediencia que un mes de ayuno y oración. Tome en cuenta las palabras que Samuel le dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Obedecer es prestar atención pronta. Obedecer es oír atentamente a las palabras de aquel que está dando una orden para que se dé cumplimiento a la ordenanza. Obedecer es llevar a cabo, cumplir, hacer lo que se le está ordenando hacer. Y humanamente, a veces cuando tenemos que hacer lo que se nos está mandando hacer, a veces consideramos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestra forma de pensar, como nos place, como queremos y a veces como se nos da la gana. Pero no es obedecer, hacer las cosas a medias. Obedecer es hacerlo todo exactamente como la palabra de Dios nos indica, o no hacerlo. Es decir, Dios quiere que lo hagamos todo tal como Dios dice que lo hagamos, o no hacerlo. Tampoco es aceptable o válido cuando queremos hacer las cosas a medias. O es todo, mi hermano, o es nada. Pero nunca creamos que obedecer, o estamos obedeciendo, llevando a cabo, dando cumplimiento a lo que se nos está ordenando, si lo estamos haciendo a medias.
Así que obedecer no es fácil, pero de desobedecer a Dios es aún peor. Tenemos en la palabra de Dios ejemplos acerca de lo que es obedecer y tristemente también ejemplos de aquellos que desobedecieron al cumplimiento de la ordenanza que Dios les dio a los hombres en su momento, que no lo llevaron a cabo. La palabra de Dios nos enseña allá en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 6, versículo 14, nos habla de Noé. Noé que hizo un arca. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Génesis, que cuando la maldad de los hombres había rebasado los límites de la paciencia de Dios, cuando Dios se arrepintió de hacer al hombre, cuando Él determinó exterminarlos de sobre la faz de la tierra, Dios en su misericordia le dijo a Noé que se hiciera un arca. En Génesis 6:14 dice la palabra de Dios: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Observen bien, cuando Dios le dijo a Noé que se hiciera un arca, también le dio las indicaciones de cómo debía de hacerlo. En el versículo 15 dice: y de esta manera la harás. Vean, que cuando Dios da una ordenanza, mi hermano, Dios también, Él lo da claro, que no queda ninguna duda en cuanto a la ordenanza que Dios da. ¿Y por qué? Cuando Dios da una ordenanza, la da clara, para que no haya cuestionamientos, dudas, errores, para que después el ser humano, el hombre, quiera justificarse delante de Dios al decir: es que no lo entendí bien, no lo oí, no puse mucha atención. Por eso es que obedecer también significa poner atención, oír atentamente con el oído, para que no quede duda y luego se cometan errores en el camino, para obedecer y llevar a cabo, cumplir prontamente lo que la palabra de Dios está ordenando. Vean, que cuando Dios le dijo a Noé que se hiciera un arca, también le dio instrucciones claras de la forma como debía de hacerlo. Dice la Biblia: de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Ven que las instrucciones dadas por Dios eran muy claras. Primero, que Dios le dijo lo que debía de hacer, que Noé tenía que hacerse un arca y la forma como debía de hacerlo. Vean, que Noé no puso cuestionamientos, porque en hacer el arca implicaba esfuerzo, sacrificio, trabajo duro. Pero vemos
que Noé tampoco impuso su razonamiento o usar la lógica humana. Noé no comenzó a poner cuestionamientos. Vean, que Dios solamente le dice que se hiciera un arca y la forma como debía de hacerlo. Esto implicaba mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio. Pero no vemos que Noé haya dicho: Señor, ¿y quién me va a ayudar? ¿Y cómo voy a conseguir la madera? Vean, el Señor le dijo que la madera debía de ser madera de gofer. Imaginémonos que ese tipo de madera que Dios le había dicho que utilizara para construir el arca, imaginémonos, mi hermano, que era una madera escasa y difícil de hallar. Pero luego que Dios le dijo: el arca que tú debes de hacer tiene que ser con madera de gofer. Imagínense que Noé, al escuchar la clase de madera con que debía de hacer el arca y al recordar, imaginarse que era una madera escasa y difícil de hallar, que haya dicho: Señor, pero ese tipo de madera que me estás pidiendo con que yo debo de hacer el arca es demasiado difícil de hallar. No miramos que Noé haya cuestionado al decir: Señor, ¿será que no se puede hacer de otra forma? ¿Será que no se puede hacer con otra clase de madera? Vean, en Génesis 6:22 dice, aquí es donde observamos la obediencia completa de Noé, porque dice la palabra de Dios: y lo hizo así Noé. ¿Entienden? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No vemos que no haya interpuesto cuestionamientos, preguntas, como a veces nos pasa a nosotros, a usted y a mí, que luego que se dice así, de esta manera, pero después en el camino dice: ¿cómo es que lo dijo? Es que yo no puse mucha atención. Si Noé no hubiera puesto atención, no hubiera podido hacer como Dios le mandó que hiciera el arca. Pero también, cuando nos referimos a que Noé no interpuso su razonamiento, porque la Biblia dice que en ese tiempo no llovía, sino que un vapor que salía de la tierra era que regaba la faz de la tierra. Pero no miramos a Noé que dijera: ¿para qué quiere que yo haga un arca si no llueve? Tampoco él cuestionó utilizando la lógica humana, como decir: pero si aquí no hay mar, ¿de qué manera voy a llevarlo, a remolcarlo hasta el mar? Alguien dijo que el mar se encontraba a muchos kilómetros de donde estaba Noé. Pero en cuanto a obedecer, no se puede cuestionar. Porque cuando uno hace preguntas, es porque tiene dudas en el corazón de hacer lo que se le está mandando hacer.
Pero no miramos a Noé, mi hermano, que la palabra del Señor diga que Noé no lo hizo como Dios le dijo. Que Noé hizo el arca, pero no lo hizo de la forma como Dios le dijo que lo hiciera. Este es un ejemplo para cada uno de nosotros. Es verdad que a veces se nos dificulta, tenemos problemas para obedecer. Los miro a ustedes callados, tal vez porque están pensando en la mente de que a saber a quién le están diciendo esto, porque todos somos muy obedientes. ¿A usted le gusta, mi hermano, obedecer? Gloria a Dios por ese amén. Aunque un poco raquítico, pero gloria a Dios. Al fin y al cabo, en esta noche estamos hablando acerca de la obediencia. Pero debe de ser una obediencia completa, no una obediencia a medias. Porque ustedes, al finalizar el mensaje, se darán cuenta que una obediencia a medias no es aceptable para Dios. Porque es mejor la obediencia antes que muchos sacrificios. Pero dice la palabra de Dios, y así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Y esta es una obediencia completa. Pero también, mi hermano, observamos en este libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 4, acerca de Abraham. Cuando Dios le dijo que se fuera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre, a la tierra que Dios le mostraría que fuera. Y dice la palabra del Señor, mi hermano, en el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y allá en la carta a los Hebreos observamos también lo que la palabra de Dios dice acerca de Abraham. En Hebreos 11:8 dice la palabra del Señor: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, para entender lo que es y significa la obediencia, pongámonos como ejemplo ustedes y yo. Pongámonos en el lugar de Abraham. Si no entendieron el ejemplo de la obediencia de Noé, cuando hizo exactamente conforme a lo que Dios le dijo que hiciera. Pero ahora observamos el ejemplo de Abraham, que él, obedeciendo a la ordenanza de Dios, a que saliera de su casa, de su parentela y de la casa de su padre, hacia donde Dios quería que él fuera. Dice la palabra de Dios que Abraham salió sin saber a dónde iba, mi hermano. Si a Noé, como dicen algunos, lo trataron como loco, ahora imagínense cómo habrán tratado a Abraham. Que él se fue obedeciendo a la voz de Dios sin saber a dónde iba. Ahora imaginémonos que ustedes y yo somos Abraham
y que Dios nos dé una ordenanza y que nos dijera: Abraham, sal de donde te encuentras, encamina tus pasos, comienza a dar el primer paso de fe, y yo en el camino te voy a ir indicando, te voy a ir dando instrucciones. En el camino te iré dando las indicaciones por dónde has de ir. ¿Qué haría usted, mi hermano? Que si en esta noche Dios le dijera a usted: hijo, ya no te necesito en San Francisco Petén, yo te necesito en otro lugar. Me eres más útil en este lugar, en otro lugar. Tu etapa en este lugar se ha terminado, así que yo necesito que tú vayas hacia otro lugar. Así que comienza a alistar las maletas y sales mañana en la madrugada, y en el camino yo te diré hacia qué dirección has de ir. ¿Qué haría usted, mi hermano? Ahora imaginémonos a Abraham, después que Dios le dijo que saliera donde se encontraba y que en el camino Dios le mostraría el lugar donde debía de ir. Ahora Abraham se reúne con su padre y habla con sus hermanos y le dice a la familia: les quiero dar una noticia muy importante. Dios me habló. Recuerde que el padre de Abraham era un idólatra porque adoraba a muchos dioses. Pero de repente Dios habla a Abraham para iniciar un pueblo suyo sobre la faz de la tierra. Y elige a Abraham. Claro, Dios habrá visto algunas especificaciones extraordinarias, algunas características extraordinarias en la vida de Abraham, como para escogerlo para que él fuera el padre de las naciones que Dios elegiría para su pueblo. Ahora Abraham le dice a la familia: Dios me habló y me dijo que saliera de la tierra de donde me encuentro, que me iría lejos de ustedes, así que yo mañana me iré. Así que esta es una despedida, porque mañana he de partir. Pero aquí es donde estaba la pregunta. El padre le había dicho: hijo, ¿y para dónde es que has de ir? ¿Para dónde te vas a ir? Claro, que seguramente el padre de Abraham también puso impedimentos, obstáculos. ¿Quién quisiera ver la separación de sus hijos? Uno no quisiera que los hijos se alejaran, se apartaran y se fueran lejos. Uno quisiera tener a los hijos siempre al lado de uno, pero mi hermano, eso es inevitable. Aún la palabra de Dios nos enseña que cuando el hombre forma una familia nueva y una familia propia, claramente la palabra de Dios nos enseña que el hombre dejará a padre y madre para unirse a una sola carne. Eso es inevitable. Pero la situación de Abraham era muy apremiante.
Ahora que el padre le haya preguntado, ¿y hacia dónde has de ir? Seguramente Abraham quedó en silencio porque no podía responder la pregunta. Porque él no sabía tampoco la dirección del lugar donde es que él debía de ir. Porque Dios claramente le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y el escritor de los Hebreos dice, mi hermano, que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Acaso no fue tratado también como loco? Que alguno de los familiares le ha dicho: Abraham, tú te has vuelto loco. ¿Cómo es que de repente, de un momento a otro, de la noche a la mañana, determines irte a un lugar lejano, a una dirección desconocida, que no sepas hacia dónde has de ir? Dios en aquel tiempo era un Dios desconocido. Imaginémonos que alguien le haya dicho de la familia: ¿qué tipo de Dios es ese que te diga que tú te vayas lejos sin saber hacia dónde vas a ir? Que en el camino te irá dando las instrucciones hacia dónde has de ir. Pero Abraham, por fe, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. De la misma manera, mi hermano, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan, en Juan 14:1, dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el Señor dijo: me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cree usted esa palabra? ¿No dice la palabra de Dios que ahora somos como extranjeros y peregrinos sobre la tierra? Que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos conciudadanos con los santos que ahora están allá habitando en los cielos, que nuestra morada es celestial, es eterna. Pero ¿qué haría usted, mi hermano, hablando en cuanto a la obediencia, que es cumplir una ordenanza al pie de la letra? Que en esta noche Dios le dijera: hijo, vete de este lugar y yo te diré en el camino dónde has de habitar. Así que despídete de los que puedas, porque mañana en la madrugada has de partir. ¿Qué haría usted? Imagínese que fuera en una visión, a través de un sueño. Inmediatamente se levantaría, comenzaría a reprender al diablo, a los malos espíritus, porque eso es lo primero que uno hace cuando uno recibe un sueño o una ordenanza de parte de Dios que no le conviene a uno como persona. Que imagínese que Dios le dijera a usted que de pronto mi hermano acaba de construir una bonita casa, una casa de 2 niveles,
y que acaba de inaugurarla, y que la semana le dice: hijo, vete de donde estás, no te necesito ahí, vete a otro lugar. Inmediatamente, ¿qué pensaría usted? Yo pienso que usted comenzaría a decir: ¿cómo es eso que Dios, qué clase de Dios es ese? Ese no es Dios, esa es la voz de Satanás, del diablo, del enemigo. ¿Cómo es eso que Dios no me permita disfrutar de mi casa? La casa hermosa que yo acabo de construir. Mi hermano, también observamos aquí que Abraham no interpuso su razonamiento. No comenzó a decir: Señor, pero ¿cómo voy a ir yo hacia la aventura? Porque humanamente pareciera que Abraham comenzó a dar pasos en fe, humanamente, a la aventura. Es decir, hacia ninguna dirección. Pero la Biblia dice, mi hermano, que Abraham obedeció. Cuando Dios le dijo que saliera, él salió y comenzó a caminar. No comenzó a hacer preguntas. No dudó. No cuestionó la ordenanza de Dios cuando le dijo: sal de tu tierra. Él comenzó a ir, y en el camino, mi hermano, dice la palabra del Señor que Abraham murió sin recibir la promesa que Dios le dio. Pero la palabra del Señor dice, mi hermano, que aunque Abraham, Isaac y Jacob murieron, dice la palabra del Señor, allá en Hebreos 11:13 dice la palabra del Señor: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen ciertamente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Ahora vean que a pesar de que Abraham murió sin haber recibido lo prometido por Dios, pero en cuanto estaba muriendo, tampoco cuestionó al decir: ¿dónde está la promesa que Dios me dio? Dijo Dios que Él me daría una herencia, pero ahora que me estoy muriendo. Yo creo que eso de Dios no es verdad. A veces, mi hermano, pareciera humanamente de que la promesa que Dios le ha dado a cada uno, a veces pareciera como que se atrasa un poco. Pero las promesas de Dios no se atrasan ni se adelantan, sino que todo está en el tiempo de Dios. Pero no se ponga a dudar tampoco como muchos han dudado, que de repente comienza a pasar el tiempo y no se cumple la promesa de Dios, hermano. No comience a dudar. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Creo que esto no es verdad. Creo que esto, lo de Dios, no existe. Creo que todo esto es mentira. Vean, ni siquiera cuando Abraham estaba muriendo,
dudó de la promesa de Dios. Antes bien, el pensamiento de todos los que murieron sin haber recibido la promesa que Dios les había dado, tenían el pensamiento de que si no lo recibieron sobre la faz de la tierra, es porque después de la muerte Dios tenía algo mejor para ellos. Y ciertamente la herencia era una herencia celestial, eterna. Pero vean también que Abraham nunca dudó, nunca cuestionó, nunca interpuso sus razonamientos. Antes él obedeció al pie de la letra, conforme a lo que Dios le ordenó que hiciera. Comenzó a dar pasos en fe, caminar, mi hermano, ir hacia la dirección que Dios le iba mostrando, porque esto es obediencia a Dios. No importa que aunque lo hayan tratado como loco, no importa, mi hermano, que lo traten como una persona que ha perdido el razonamiento, porque llegaron a saber de Abraham, la familia de Abraham, hasta que su criado Eliezer fue a buscar esposa para su hijo Isaac. ¿Cuánto tiempo pasó? Se dice que fue un rango de entre unos 20 a 25, a unos 20 a 30 años, que supieron que era lo que había sucedido con Abraham. Que no supieron todo ese tiempo que había sido de Abraham. Pero cuando se enteraron de Abraham, se dieron cuenta que ya era un hombre rico. No solo en dinero, sino en bienes también. Pero esta también es la recompensa de obedecer a Dios. Porque dice, mi hermano, la palabra del Señor, allá en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la recompensa de la obediencia a Dios. Que Dios bendice la obediencia del hombre hacia la ordenanza de Dios. Y nos damos cuenta, mi hermano, la vida de estos hombres y cada uno de los que obedecieron a la ordenanza, independientemente de cuál fuera y cómo se llamare, mi hermano, Dios bendijo la obediencia de estos hombres. Y finalizamos con el pasaje que hemos utilizado como referencia, el pasaje que encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, acerca de Saúl. Dios le dio a Saúl una ordenanza y Dios le dijo a Saúl que exterminara a los de Amalek. ¿Por qué Dios le dio a Saúl esta ordenanza de exterminar a todos los de Amalek? Porque cuando el pueblo de Israel iba en el desierto camino a la tierra de Canaán, los amalecitas, que eran salteadores, asaltantes, delincuentes, vinieron y atacaron la retaguardia de Israel. Y en la retaguardia iban los débiles, los ancianos, los enfermos,
los indefensos. Y Dios prometió que se vengaría con los de Amalek por haber cometido tal maldad de atacar a los indefensos. Entonces, cuando Saúl ya era rey, la primera ordenanza que Dios le dio era que exterminara a todos los de Amalek. En el capítulo 15, versículo 1 dice la palabra del Señor: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a ti que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel. Amén. Y en el versículo 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Hasta ahí, aparentemente, había obedecido la ordenanza que Dios le dio, que le dijo que hiciera. Pero en el versículo 8 vemos el primer error de Saúl. Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. En el versículo 11, Dios le habló a Samuel y le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Con estas palabras que Dios le dijo a Samuel, estaba reflejando que Saúl había desobedecido a Dios. Y en el encabezado de este capítulo 15 dice: Saúl desobedece y es desechado. Porque ninguna desobediencia es pasada por alto por Dios. Esto lo tendríamos cada uno de nosotros que subrayar. Deberíamos de tenerlo muy presente. No deberíamos de olvidar estas palabras. Porque Dios no pasa por alto la desobediencia de un hombre al que Dios le ha dado una ordenanza. Saúl mató lo vil y despreciable, los que no tenían valor. Mató a niños, a mujeres, a hombres, pero perdonó al que debía de matar primero. Mató también a los animales, pero solamente lo que era vil y despreciable, porque los animales engordados, lo mejor del ganado, lo preservó. Vean que no lo preservó para enriquecerse o venderlos. Saúl preservó
lo engordado, a los animales engordados, lo mejor del ganado. En el versículo 21 dice que el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de Samuel, para ofrecerlo en Gilgal. Y dice también la palabra del Señor que Saúl preservó a los animales engordados, lo mejor del ganado, por la voz del pueblo que le dijo que preservara a esos animales. Él era el rey, él tenía la palabra, él tenía la voz de mando, él debía de hacerlo exactamente como Dios le dijo y no como los hombres le decían. Él perdonó lo mejor del ganado porque la gente le dijo: ¿y mataremos esto? Amén. ¿Cómo vamos a matar a este ganado? Mejor preservémoslo. Y cuando hayamos exterminado a los amalecitas, vamos a subir a Gilgal y vamos a hacer una gran fiesta, a celebrar esta victoria, y vamos a utilizar a estos ganados para presentar sacrificio a Dios por esta gran victoria que Dios nos dio de haber vencido a los amalecitas. Vean, mi hermano, que no era malo de lo que él preservó y perdonó. Pero vean bien, después de que perdonó al rey y preservó lo que debía de exterminar, Dios le habla a Samuel y le dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque me ha desobedecido. Saúl humanamente hizo lo que debía de hacer, exterminó a todos, solamente preservó al rey y a lo mejor del ganado. Aquí es donde observamos que Saúl hizo lo que Dios le dijo a medias. Pero ¿qué dice Dios? Saúl me desobedeció porque no hizo conforme a la ordenanza que yo le mandé. Por eso, mi hermano, hacer las cosas a medias es no hacer nada al final. O lo hacemos exactamente como se dice, o mejor no hacerlo. Porque si tratáramos de hacerlo a medias, al final, delante de Dios, es desobedecer siempre. Vamos a finalizar con lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 12 dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió al Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Es decir, Saúl estaba diciéndole: ahora que te he encontrado, quiero darte la buena noticia que está cumplido lo que Dios dijo que hiciera. Pero vean lo que dice la palabra del Señor. Samuel entonces dijo:
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. En el versículo 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y escuche claramente lo que dice el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hermano, tomen en cuenta que desobedecer significa también un pecado detestable delante de Dios. Desobedecer también es comparado con un pecado de brujería, y eso es terrible. Por eso, mi hermano, es que es mejor obedecer a Dios. Es difícil obedecer, es verdad, pero es más difícil. Las consecuencias de desobedecer, hermano, es terrible. Muchos hasta este momento están pagando las consecuencias de su desobediencia, de su pecado delante de Dios. Porque en el momento que cometieron ese pecado, esa acción que hicieron, sabiendo de antemano que no debían de hacerlo y lo hicieron, sabiendo que era pecado y que no debían de hacerlo, pero a pesar de eso, por su obstinación, por su terquedad, su necedad, lo hicieron. Porque a veces uno dice, dice tal cosa, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Póngase de pie. Hermano, no es a nuestra manera. No es como nos plazca. Porque se nos es más fácil a nosotros hacer las cosas a nuestra manera. Usted obedece y hace cuando se le dice: haga esto, échele la cantidad de sal a la comida, échele estos condimentos, échele esta clase de verduras. Usted dice: amén, eso es lo que voy a hacer. Pero no pasa eso, que siempre quiere usted imponer sus razonamientos. Es que yo cocino de esta manera. Mi hermano, a veces es mejor obedecer. A veces es mejor prestar atención. El camino viable es obedecer. Aunque es difícil, pero es lo más seguro, mi hermano. Obedezca a Dios. Obedezca la voz de Dios. No le estoy diciendo que obedezca la voz de los hombres. Obedezca la voz de Dios. Obedezca todo lo que Dios le dice en su palabra. No la violente. No transgreda la palabra de Dios. Si lo que Dios dice en su palabra es la ordenanza que debe de hacer, cúmplala. Haga lo que Dios le está diciendo que haga. Llévela al pie de la letra, sin quitarle ninguna palabra y ni cambiarle ninguna letra. Porque es mejor
obedecer a Dios que desobedecerle. Es mejor un minuto de obediencia que un mes de ayuno y de oración. Señor, ayúdanos a obedecerte. Señor, te pedimos que nos ayudes a obedecer tu palabra, a obedecer tus ordenanzas, a cumplir tus mandamientos, a obedecer cada palabra, Señor, que salga de tu boca. Señor, que haya un corazón atento, que tengamos oídos para escuchar cada ordenanza tuya. Señor, que no impongamos nuestros razonamientos, que no interpongamos nuestros cuestionamientos, que no haya duda en nuestro corazón para cumplir y llevar a cabo tus ordenanzas. Que no haya dudas y preguntas en nuestros corazones. Que la ordenanza ya sea difícil. Que aunque la ordenanza sea muy dura, Señor, la pongamos en práctica y la cumplamos inmediatamente. Y que cada ordenanza tuya, Señor, la obedezcamos al pie de la letra. Ayúdanos a no desobedecerte, porque queremos obedecerte, Señor. Queremos un corazón obediente. Queremos tener un entendimiento razonable. Que haya siempre en nuestra boca un sí, aunque tal vez parezca difícil, aunque tal vez no esté a nuestro alcance. Que siempre haya un sí y no un no, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a obedecerte, Señor. No queremos desobedecer ninguna palabra, ordenanza, mandamiento, Señor, que tú nos des. Oh Dios, queremos obedecerte. Queremos ser hijos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Oh Dios, muchas gracias.